Hace unos días, en la gala de entrega de los premios Goya, el cineasta Pedro Almodóvar dijo que las subvenciones que recibía el sector del cine, el gobierno las recuperaba con creces a través de los impuestos y cotizaciones sociales que pagaban las productoras cinematográficas. Esto que dice Almodóvar simplemente no se sostiene. ¿Por qué? Porque en primer lugar, lo primero que hace una subvención es destruir actividad. ¿Por qué? Porque para financiarla hay que confiscar al sector privado a través de impuestos determinadas cantidades de dinero. Entonces, si un productor de cine recibe, por ejemplo, 1 millón de euros, bueno, ese 1 millón de euros en primer lugar hubo que confiscárselo al sector privado. Y entonces, ese 1 millón de euros que el sector privado no tuvo, le impidió comprar determinadas cosas. Es decir, si tú hubieses pagado menos IRPF, hubieses podido comprar determinadas cosas. Como te lo confiscaron, tú no puedes comprar. Entonces, por ese 1 millón de euros de impuestos que pagó el sector privado para financiar la subvención al sector del cine, en este ejemplo, hubo 1 millón de cosas que se dejaron de comprarse, de actividades que no se llevaron a cabo y de empleos que se destruyeron por esos impuestos. Ahora, no conforme con obviar este hecho inicial, Almodóvar dice que el sector del cine devuelve con creces las subvenciones que recibe. En alguna película de gran éxito, digamos, pongamos que pueda tener razón, pero en promedio eso es imposible porque hay películas que tienen éxito y otras que lamentablemente no lo tienen. Porque además hay que tener en cuenta que no se trata solo del 1 millón de euros que el gobierno le entrega, siguiendo con el ejemplo, porque para entregar ese 1 millón de euros, el gobierno tiene que recaudar mucho más. ¿Por qué? Porque hay todo un aparato burocrático, no solo para recaudar los impuestos, sino también para gestionar las subvenciones, el control de las subvenciones y todo el aparato añadido, básicamente los jueces y la policía. Porque si no hubiera amenaza de multa y de cárcel, mucha gente no pagaría los impuestos. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta el coste de la justicia y de la seguridad dentro del coste total de las subvenciones. Ojalá Almodóvar tuviera razón, porque simplemente financiando películas, el gobierno podría financiar todo el presupuesto público. Porque si fuese cierto que las subvenciones se recuperarían con creces, bastaría financiar un determinado número de películas para financiar todas las actividades estatales. Sería algo extraordinario. No haría falta cobrar impuestos más que la primera vez para comenzar la rueda y financiar la primera película. Pero lamentablemente las cosas no son así. Dejemos de lado también el hecho de que Pedro Almodóvar es la misma persona que hace unos años pidió perdón por tener una sociedad offshore en Panamá precisamente para pagar menos impuestos. Él se disculpó diciendo que era una cosa que había hecho su hermano, que era el que se encargaba de la parte de los números. Yo le creo, puede ser posible, pero eso no le exime de su responsabilidad. Y entonces digamos que hay que tener mucha cara para, habiendo tenido que pedir perdón por tener una sociedad para pagar menos impuestos, cosa que en sí no me parece mal, porque a mí yo defiendo y entiendo a la gente que quiera pagar lo menos posible de impuestos. Lo que pasa es que lo que no es justificable es, por un lado, tratar de pagar menos impuestos y por otro lado recibir subvenciones y decir incluso que las subvenciones son algo bueno. Entonces no es coherente. Pero dejemos todo esto de lado. Aunque Almodóvar tuviese razón y el Estado recuperara con creces, como dice él, el dinero que entrega subvenciones, igual yo no estaría a favor de las subvenciones, en este caso al cine, pero no estaría a favor de las subvenciones en general. ¿Por qué? Porque cuanto más subvenciones da el gobierno, menos eficiente es la economía. ¿Por qué? Porque el dinero que arrebata al sector privado deja de financiar las actividades que son deseables para el consumidor. Por ejemplo, el consumidor, si no hubiese impuestos, compraría más relojes, más pantalones y contrataría, por ejemplo, más clases de yoga. Como le arrebatan una determinada cantidad en impuestos para dar subvenciones, esas actividades
no se realizan en el sector privado y en cambio se realizan las actividades que decide políticamente el poder de turno, en este caso películas. Pero esos recursos que se destinan a hacer películas se destinan a eso por una decisión política, no porque lo hubieran decidido los consumidores. Y el deseo de los consumidores es la única vara que tenemos para saber cuál es la mejor asignación de recursos en la economía. Siempre la asignación de recursos es óptima o menos óptima en función de los deseos de los consumidores. Porque la otra alternativa es hacerlo en función de los deseos de los políticos. Pero eso da, como insisto, como resultado una asignación menos eficiente, porque cuanto mayor es la proporción de gasto que se asigna con criterios políticos, más lejos estamos de lo que eran los deseos de los consumidores. Pero aún también dejando de lado eso, hay una cuestión elemental de igualdad ante la ley. ¿Por qué darle subvenciones al cine y no a otras actividades? Entonces, claro, acá llegamos al peligroso argumento de que habría que darle subvenciones a todos. Y yo creo que el argumento en realidad tiene que ser el contrario, es no darle subvenciones a nadie. Porque si vamos para respetar la igualdad ante la ley, darle las subvenciones a todo el mundo, sería una cosa terrible por la cantidad de impuestos que habría que pagar y simplemente sería inasumible. Y además está el otro tema que te he comentado más de una vez, que las subvenciones son poder para el político y son al mismo tiempo menos libertad para los ciudadanos, porque a ti te quitan un dinero y se lo dan al Almodóvar o se lo dan a otro cineasta o se lo dan a quien el político quiere. Entonces, lo que es compatible, mejor dicho, lo que es más compatible con una sociedad libre y democrática es que no haya subvenciones. ¿Por qué? Porque en el caso del cine, si el proyecto es bueno, va a aparecer los inversores o los donantes suficientes para financiar la película. Y si el proyecto no es bueno, pues no se merece el dinero, sea ni de subvenciones ni de inversores o donantes. La financiación del cine tendría que ser exclusivamente en el marco de las universidades, simplemente para financiar la actividad docente vinculada con el cine, pero no para financiar una actividad de carácter artístico, pero también comercial. Y para terminar el tema, hay otro argumento que está implícitamente usando Almodóvar que hay que rechazar de plano. Y es que el gobierno no está para hacer negocios. El gobierno se creó con la única función de resguardar, de garantizar el ejercicio de los derechos individuales, no para hacer negocio. Por lo tanto, a mí no me interesa que el gobierno recupere con creces o no recupere las subvenciones. Es que el gobierno no tiene que dar subvenciones porque no fue creado para eso. Y si la finalidad del gobierno fuese hacer negocio, entonces tendría que abrir franquicias de McDonald's, no gastar dinero en coches para la policía o en hospitales. Entonces, el argumento de esto es bueno porque va a ganar dinero el gobierno es absolutamente insostenible, porque a mí me interesa que hagan negocio las empresas y los inversores particulares, sea un pequeño inversor o una multinacional. Que el gobierno haga negocio está fuera de discusión. Es más, el gobierno lo que tiene que hacer es recaudar en impuestos lo que necesite para financiar los servicios públicos esenciales y punto. No está, insisto, para hacer negocios y por supuesto, por lo tanto, todo lo que sean actividades comerciales del gobierno habría que eliminarlas. Pero ese es otro tema. En síntesis, las subvenciones al cine y al arte en general son una cosa anómala que no es coherente con una sociedad libre y una sociedad democrática. Y lo primero que hacen esas subvenciones es destruir actividad y restringir la libertad del sector privado. Por lo tanto, ninguna persona que anteponga la libertad como valor supremo puede estar de acuerdo con las subvenciones, ni al cine, ni a los productores de lo que sea. Pero como a los gobiernos les encanta dar subvenciones porque eso muestra que el político tiene el poder y entonces los ciudadanos tenemos que mendigar
la devolución bajo distintos nombres de nuestro propio dinero, ahora el gobierno acaba de anunciar una línea de 2.500 millones de euros para conceder avales a través del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, para que las personas menores de 35 años puedan comprar su primera vivienda. Y también es para personas que tengan menores a cargo. Como siempre, cualquier subvención, como el dinero no es infinito, tienen que poner todo tipo de restricciones y entonces esa arbitrariedad, una vez más, rompe la igualdad ante la ley. Porque le dan a unos jóvenes bajo determinadas características, que tengan hasta una determinada renta, que tengan hasta determinado patrimonio. En definitiva, insisto, es casi como una lotería a ver si eres elegible para esa línea de avales o no. Pero más allá de que a esta línea de avales se le aplica exactamente lo mismo que acabo de decir para las subvenciones al cine, hay en este caso un daño adicional que hacen esta línea de avales. ¿Por qué? Porque supuestamente el problema de la vivienda es que es muy cara en relación con los salarios. Muy bien. Entonces, si tú tienes un precio es porque es el resultado en un mercado libre de oferta y demanda. Si tú subvencionas la demanda, entonces la demanda de pisos va a aumentar. ¿Qué vas a conseguir? Que aumente más el precio, es decir, lo opuesto de lo que supuestamente quiere el gobierno. Yo no estoy tan seguro que al gobierno no le interese que suban los precios de la vivienda. ¿Por qué? Porque estamos frente a un gobierno comunista y entonces un aumento adicional del precio de la vivienda le da más argumentos para intervenir en el mercado de la vivienda y le da más posibilidades de que la gente diga: el gobierno tiene que hacer algo, el gobierno tiene que intervenir. Lo que debería hacer cualquier gobierno que verdaderamente quisiera fomentar, facilitar el acceso a la vivienda en propiedad, sería fomentar la oferta, es decir, la construcción de viviendas. Pero tú lo que te encuentras en la realidad es que un constructor, lo primero que se encuentra son múltiples trabas, porque en el caso de la Ciudad de Madrid, pero en todos los ayuntamientos de España, lo primero que tienes que hacer, si eres constructor, antes de empezar la obra, es pagar el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Que en el caso de Madrid, y es porque se acaba de rebajar, es el 3,75% de la obra. El tipo general es 4%. En algunos ayuntamientos es un poco más bajo, pero en el caso concreto de la Ciudad de Madrid, el constructor lo primero que tiene que hacer es pagar el 3,75% de la obra. Entonces ya de mano tienes un impuesto que perfectamente se podría eliminar para facilitar la inversión. Luego, una vez que el edificio está construido, el que la compra tiene que pagar el 10% de IVA, que perfectamente se le podría aplicar el tipo súper reducido del 4%, entonces se ahorraría 6 puntos. Y si a esos 6 puntos le sumas los casi 4 de impuestos de construcciones, tienes un 10% del precio de la vivienda que perfectamente se podría reducir, se podría eliminar. Y por si eso no fuese suficiente, además hay que pagar casi el 1%, hasta casi el 1% del impuesto de actos jurídicos documentados, más los gastos de registro, comisión de la inmobiliaria, etcétera, etcétera. Es verdaderamente una hipocresía que los mismos gobernantes te digan que están preocupados por el precio de la vivienda y ellos lo que hacen es encarecer la construcción y dificultar la construcción. Porque si tú ves una industria que contamina, ¿qué se hace para que contamine menos? Se le pone un impuesto para justamente limitar su actividad. Bien, ahora esta gente te dice que quiere facilitar el acceso a la vivienda, pero en cambio lo que hace es ponerle impuestos que justamente limitan la actividad, que es algo opuesto a los fines perseguidos. La complicación adicional es que, por un lado, el impuesto de construcciones es municipal, el IVA es nacional y el impuesto de actos jurídicos documentados es autonómico. También es autonómico el impuesto de transmisiones patrimoniales, porque tú te compras una vivienda de segunda mano, no tienes que pagar IVA, pero tienes que pagar
un 4 o un 6% del valor escriturado según si eres familia numerosa o no. Pero una vez más, ¿tú quieres facilitar que la gente tenga vivienda? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué cobras un 6%? Y te estoy dando el ejemplo de Madrid, porque en Madrid se supone que gobierna gente más razonable que en otros lugares de España. Entonces, si estos impuestos los tenemos en el lugar de España donde gobierna la gente más razonable, imagínate lo que es en el resto. Lo que tendría que hacer los gobiernos autonómico y municipal y nacional es simplemente rebajar los impuestos a la construcción y a la vivienda, de manera tal que se facilite la construcción de nuevas viviendas, y a medida que aumente la construcción de viviendas irá gradualmente bajando el precio con todos los matices que se quieran añadir, porque una cosa es construir en el barrio de Salamanca y otra cosa es construir en Carabanchel, evidentemente es distinto, y otra cosa es construir en un pueblo en las afueras. Y como esto hay un montón de otras regulaciones sobre la construcción en sí, sobre cuántos metros cuadrados se pueden construir en proporción al terreno, etcétera, etcétera. Todo eso no hace más que encarecer la vivienda. Entonces, cuando el gobierno te anuncia una línea de avales a través del ICO, tú lo que tienes que saber es que el problema del precio de la vivienda se va a empeorar, porque está favoreciendo la demanda y la oferta tiene muchas rigideces. Si un gobierno realmente quisiera facilitar el acceso a la vivienda, lo que tendría que hacer es empezar por remover, reducir o suprimir directamente todos estos impuestos que van gravando la adquisición de la vivienda o la transmisión de viviendas de segunda mano. Y si además de eso me empiezan a quitar o a moderar normas, como insisto, el de la altura a la que se puede construir y todas las normas que están vinculadas con la construcción en sí mismo, se podría incentivar la inversión en construcción porque sería más rentable. Pero si no es rentable, se va a construir menos. Y si se va a construir menos, pues el precio de la vivienda no dejará de subir. Pero eso no es culpa de los constructores, no es culpa del mercado, es culpa de la ineptitud, de la ignorancia de los gobiernos, que en algunos casos parecen desconocer incluso los principios económicos más elementales. Y el tercer punto que te quería comentar es el de la nueva idea de Yolanda Díaz, siempre dispuesta a limitar y a combatir la fuente de prosperidad y de libertad, porque ahora lo que está tramando es poner un IVA del 21% a la salud y la educación privadas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tanto los servicios de salud como de educación privados le ahorran mucho dinero al gobierno, porque los padres que están mandando a sus hijos a un colegio privado están pagando la educación dos veces. Uno es la cuota que pagan al colegio privado y la otra parte son los impuestos que pagan para financiar la educación pública a la que tendrían derecho a mandar a sus hijos, pero sin embargo no lo hacen. Y lejos de premiarlos por ahorrar esos recursos al sector público y dejar la plaza libre para otro chico de menos recursos, el gobierno lo castiga, porque los padres que mandan a sus hijos a colegios privados no pueden desgravar ni un solo euro en su declaración de IRPF. Entonces, no solo le ahorran dinero al gobierno, sino que además lo castigan, insisto, porque no le permiten desgravar ni un solo euro. Y exactamente lo mismo ocurre con los hospitales privados, los seguros privados, porque quien paga esos seguros podría perfectamente ir a su médico de cabecera de su centro de salud, con lo cual el sistema público estaría mucho más colapsado. Entonces, lejos de favorecer la elección de un seguro privado que descomprime los servicios públicos, no, se lo castiga. Ahora, esto ya es así de mano. Lo que viene Yolanda Díaz es a querer castigar aún más, aumentar el castigo poniéndole un IVA del 21%, y entonces con la demagogia de decir, y además la mentira de decir que el gobierno está financiando, ella dijo textualmente, estamos financiando
las universidades privadas, los colegios privados. ¿Por qué está financiando? Si las universidades y los colegios privados se financian totalmente con las cuotas de sus alumnos. Entonces, ella dice, ¿es justo esto? ¿Que es justo que la universidad privada pague cero y que en cambio el PAN pague un 4%? O la electricidad pague un 10%, etcétera, etcétera. Claro, la demagogia está, como digo, porque no está viendo, no está admitiendo los recursos que se está ahorrando el gobierno por la existencia de esas escuelas, universidades privadas u hospitales privados. Y en el caso de la salud y la educación privadas, un aumento del precio del 21% limitaría la posibilidad de elegir, es decir, ahí se ve claramente cómo se restringe la libertad a partir de los impuestos, porque una familia a lo mejor puede pagar haciendo un esfuerzo el colegio privado para sus dos hijos, por ejemplo, pero si les cuesta un 20% más o un 21% más, a lo mejor ya no puede hacerlo y entonces esa familia vería restringida su libertad. Que es en el fondo lo que le encantaría a Yolanda Díaz, que para ella el sistema ideal es el de Cuba o el de Venezuela, donde hay un monopolio estatal y tú, te guste o no te guste, tienes que ir a la escuela pública donde hay profesores dispuestos a adoctrinarte en las verdades oficiales de la materia que fuesen. Entonces, no solo estamos hablando de un tema tributario, sino, como siempre, de un tema de libertad. Ahora, hay otro argumento que ella todavía no se lo escuché decir, pero es seguro que lo va a decir, y es que en España se recauda de IVA proporcionalmente menos que en otros países europeos. Y eso es verdad porque en España hay muchas exenciones de IVA que en otros países no hay. Pero ojo, eso no se puede corregir simplemente subiendo el IVA. Por ejemplo, si a mí me dijeran que se va a poner un IVA a la educación privada, pero al mismo tiempo se van a bajar las cotizaciones sociales, resulta que a lo mejor podría compensar totalmente la subida del IVA con la bajada de cotizaciones sociales, por lo tanto el precio final no se vería afectado. Y lo mismo en el caso de los servicios de salud privados. Habría que sacar las cuentas, pero conceptualmente la idea es, en España tenemos un IVA demasiado bajo y unas cotizaciones sociales demasiado altas. Por lo tanto, querer eliminar exenciones del IVA para bajar cotizaciones sociales sería una reforma muy buena y de hecho es algo que vienen los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, se lo vienen sugiriendo a España desde hace muchos años. Y tú dices, ¿y qué sentido tiene para el gobierno subir el IVA y bajar cotizaciones si la recaudación entonces le va a quedar igual, lo dejamos como está? No, la diferencia podría ser muy importante. ¿Por qué? Primero porque el IVA es un impuesto que se recauda en cascada, es decir, si yo vendo con IVA, me interesa que me den factura de IVA por mis gastos precisamente para tener que ingresar menos IVA. Entonces, el IVA tiene incorporado un mecanismo que reduce la evasión. Pero además, si yo rebajo las cotizaciones sociales, hago más fácil la contratación de personal. Entonces contribuyo a reducir la tasa de paro de manera permanente porque contratar personal sería más barato por bajar las cotizaciones sociales. Por el mismo motivo, al bajar cotizaciones sociales, el coste neto de producir en España se reduce y por lo tanto la economía puede ganar algo de competitividad. Y cuando se trata de un país que tiene la mayor tasa de paro de Europa y sigue teniendo una deuda exterior enorme a pesar de que se viene reduciendo, entonces tiene sentido reducir las cotizaciones sociales y compensar eso en términos de recaudación con una subida del IVA. Ahora, eso no necesariamente quiere decir que haya que ponerle un 21% a la salud y educación. A lo mejor bastaría con un 10, con un 12%, no sé. Y además no serían los únicos dos sectores exentos que tendrían que pagar. En definitiva, es algo que si se tratara de gente que verdaderamente quiere solucionar problemas de la economía española, se podría hacer. Porque además, si tú dices, pongo un IVA del, digamos, 15% a la educación, pero rebajo cotizaciones y además te dejo desgravar
de IRPF lo que paga es de cuota en la universidad privada o en la educación privada, entonces sería un paquete que tendría sentido, cualquier persona razonable lo entendería y se podría hacer y tendríamos una economía con menos desempleo, más competitiva y sin dañar las cuentas públicas. Entonces eso es algo que tendría sentido y además, evidentemente, sin perjudicar a esos sectores de actividad que son muy importantes, porque les bajarían los costes de contratar y al mismo tiempo tampoco perjudicarías a sus clientes porque no les encarecerías su coste de contratar esos servicios. Pero, una vez más, Yolanda Díaz no tiene eso en la cabeza. Lo que tiene en la cabeza es golpear al sector privado en todas las actividades posibles para hacer que la ciudadanía sea más dependiente del poder político. Y por lo mismo, el mismo motivo, no hay que tampoco caer en la trampa de decir, con el IVA del 21% a salud y educación privadas, el gobierno podría recaudar 3.000 millones de euros, como que todos haríamos negocio. No, no haríamos negocio, porque si simplemente nos limitamos a ponerle el IVA a estos sectores, lo único que haríamos es destruir actividad. Si se aumenta el precio en el 21%, como te dije antes, porque habría familias que ya no podrían permitirse pagar esos servicios. Pero aunque el precio no aumentara, evidentemente la rentabilidad de esos sectores bajaría. Y como bajaría, entonces tendrían que repercutir ese aumento de costes en sus proveedores, que a su vez verían una menor demanda y por lo tanto verían restringida su actividad. Es decir, de una u otra manera, un aumento de impuestos siempre destruye actividad privada. Entonces, si la idea es simplemente poner IVA a la salud y la educación privada, evidentemente hay que rechazarlo de plano y ese es el plan del gobierno porque insisto que es un gobierno comunista. Ahora, si me dicen, vamos a replantear el sistema tributario español en su conjunto, tocando IVA, pero también bajando cotizaciones y desgravando de IRPF, entonces nos podríamos poner de acuerdo y podríamos alcanzar una economía que funcione mejor.